Ok, bueno, hoy estamos, o sea, en el segundo workshop de Node, y lo que vamos a ver hoy va a ser una introducción a lo que es Nest.js y lo que es arquitectura en capas. Más o menos la estructura lo del workshop de hoy va a ser, primero una comparación entre lo que es Nest y Express, que es lo que vimos en el primero. Después vamos a ver ya más una perspectiva más amplia lo que es la arquitectura en capas, lo que sería controlador, servicio y repositorio. Después vamos a hacer un setup de proyecto, se lo voy a hacer yo y voy a demostrarle, o sea, cómo maneja Nest cada una de estas capas. Y después, bueno, si nos queda tiempo y se portan bien, vamos a hacer un hands-on con un ejercicio campeones. Bueno, primero, Nest versus Express. Bueno, ¿qué elegimos? La pregunta de elegir entre Nest y Express es lo mismo que hacerse que elegimos Angular o React. Obviamente, esto depende, como la mayoría de cosas del software, y obviamente depende del proyecto, del equipo y demás cosas. Pero las principales características se basan en lo que sería el minimalismo y la flexibilidad que te da cada uno. Ya que, por ejemplo, Express, como vimos antes, lo que tiene es que es súper simple, solamente te da el router, lo que son los middleware y las funcionalidades básicas para manejar lo que es una aplicación de Node. En cambio, Nest te permite, te da muchísimas más cosas porque ya es un framework, primero que o sea, está basado en Express, está sobre Express en realidad, y aparte de eso te da muchísimas funcionalidades que en el día a día ya, o sea, que hace siempre, y por ende no tiene sentido que las reescribas, digamos, o sea, no tiene sentido de reescribir la rueda, básicamente, reinventar la rueda. Y estos pueden ser como, por ejemplo, Error Handler, el Logger, Authentication y demás cosas, de que por lo general en una aplicación ya están, las tenés que tener, digamos, por ende ya te las da Nest. Esto obviamente puede ser bueno o malo, depende cómo se lo vea. Express, algo bueno de que te da de que justamente no te da estas cosas, es que vos la podés implementar a tu merced, digamos, vos podés hacerlo como quieras. Esto obviamente es algo bueno para alguien que ya tiene experiencia, o sea, que ya manejó el frameworks y ya sabe cómo manejar las cosas, y no va a ser tan bueno para alguien que recién empieza. Lo bueno para alguien que recién empieza está bueno como para entender las bases, y por eso lo vimos en un principio, pero ya cuando la aplicación crece y necesita más cosas, ya se torna un poco más complicado. Y por eso aparece Nest, que Nest te da todo un environment a seguir, digamos, te da una ruta y te dice, che, encara por acá, porque ya sigue ciertos patrones y patrones de diseño que ya se fueron implementando hace muchísimo y ya están cocinados y se sabe que funcionan, digamos. Obviamente lo bueno y malo de esto es que, nada, pues, si vos querés implementar una cosa distinta, quizás te veas forzado o encuentres muchas trabas, digamos, a la hora de usar el framework Nest, o sea, uno más complejo, pero bueno, eso obviamente depende del proyecto y demás cosas. Como dije, nada, te da estas cosas, y una cosa que tiene Nest también es que está muy basado en Angular. Primero que nada, Nest permite TypeScript y JavaScript. Es mucho más aconsejable TypeScript por el poder, digamos, y por todas las cosas que te da Nest en base a TypeScript. Y en base a eso está muy basado en lo que es Angular, porque maneja muchísimo lo que es ¿cómo se dice? La forma de escribir, digamos, los métodos y demás son muy parecidos a Angular, y se basa en eso por el hecho de que está orientado a un full stack, digamos. Si vos venís de Angular, es muy fácil pasar a Nest y te va a te va a ser mucho más rápido aprender, digamos, lo que es el backend, y por eso está orientado también a eso. Y bueno, y además porque Angular es el primero que implementó TypeScript y demás cosas, entonces también va por ese lado. Aparte de eso, también es lo que te da diferente a Express, es un CLI, que es básicamente un Command Line Interface, que es una interfaz de comando que te permite ya, como por ejemplo, setear el proyecto a un principio, crear ciertas cosas como los controladores, servicios con un simple código, y te da una facilidad en eso. Bueno, básicamente en lo que se basa Nest, que es este camino en que te guía, es la arquitectura en capas. La arquitectura en capas, que es lo que vamos a ver ahora, está basado en tres cosas. Esto también tiene otros nombres, como puede ser MVC, que es modelo vista controlador, o arquitectura de controlador, servicio y repositorio, pero con la arquitectura de capas se entiende en todos lados. Así que esto está basado en tres cosas, que es el controlador, servicio y el repositorio.
Esto debería estar presentándolo así, ¿no? A ver, que me doy cuenta. Pero bueno, el controlador, vamos por la primera capa. La primera capa que es el controlador es básicamente una puerta de entrada a lo que es tu aplicación. Es la puerta de entrada a tu cliente, ya sea el cliente un frontend o otra API o otra aplicación, dispositivo, lo que sea. Básicamente, si alguien quiere ingresar un endpoint tuyo, tiene que entrar a través de un control. Entonces, el control de la función principal es decidir qué data va a entrar y qué data va a salir. No le importa qué pasa en el medio, es decir, no importa cómo esa data que entra se transforma en lo que sale, simplemente te indica qué entra y qué sale. Y entonces básicamente eso. Y otras, las funciones, digamos, aparte como el controlador es la puerta de entrada, es decir, lo primero que se ejecuta en un endpoint, podés sacarle provecho a eso y hacer otras funcionalidades antes, como por ejemplo la autenticación, ya que si un usuario no está autenticado, por ejemplo, no tiene sentido que vos gastes tus recursos en esa persona. Entonces, si esa persona no está autenticado, simplemente el controlador te patea y no te deja pasar lo que es la lógica, entonces no gastas recursos y demás cosas. Por eso está muy bueno el controlador usarlo para ciertas cosas que te necesitas al principio de antemano, digamos. Entonces, una vez que el controlador ya te dejó entrar todo, obviamente se va a necesitar procesar esa data que entra y ahí es donde entra el juego el servicio, o sea, la capa de servicios. La capa de servicios es como es la que maneja el dominio, o sea, la lógica de negocio. Y es una abstracción a lo que sería el repositorio que vamos a ver después. Acá se maneja básicamente todo lo que es la lógica del negocio. ¿Qué será la lógica del negocio? Básicamente lo que está atado a tu negocio, lo que lleva condicionales. Por ejemplo, hay una regla que dice que si metes un if es porque ya lleva lógica de negocio. No es tan así, pero si hay condicionales es muy probable que lo sea, digamos. Y bueno, de esto se encarga todo lo que es el servicio de manejar la data, de transformarla, lo que sea, y nada, y es como la abstracción al repositorio, que pasando a la tercera capa, que es el repositorio sería como un puente entre lo que es tu lógica de negocio y lo que es tu base de datos. Es decir, si vos necesitas traer datos de tu base de datos, sí o sí necesitas pasar por el repositorio. Hay otra cosa que no sería una capa, pero estaría dentro del repositorio, que son el dominio o las entidades, en realidad, puede ser de dos formas que se llama, que la entidad sería la abstracción, o sea, la representación en realidad de tu objeto o entidad. Que, nada, por ejemplo, si vos tenés usuarios y productos, cada uno de esos va a ser una entidad y nada, para vos entrar a la base de datos y obtener eso, necesitas el repositorio de ese usuario, por ejemplo, para traer todos los usuarios. Y esto es lo que te permite el repositorio. Simplemente es una conexión a la base de datos que te permite, mediante métodos, simplemente traer la data. En el repositorio solamente se encarga de eso, por ende no hay que hacer cálculos pesados y para eso está la capa del servicio, digamos. Ok, ahora teniendo en cuenta estos tres, esto sería como que harían los tres conjuntos. Y es muy importante que vean el tema de las flechas, digamos, porque esto se basa así, como que la capa padre, por así decirlo, solamente puede consultar a la capa inferior, es decir, no se puede dar el inverso. Lo ideal es que el controlador solo llame al servicio, el servicio solo llame al repositorio y así, no al revés. La idea no es que el repositorio vaya contra el servicio o el servicio contra el controller, porque ahí rompería un patrón, básicamente. Entonces es muy importante que se mantenga esta arquitectura. Bien. Ok. Y nada, ahora vamos a pasar, digamos, a ver ya en código cómo Nest maneja esta arquitectura, pero antes, ¿alguna consulta, pregunta o algo duda? Así no pasemos todo de golpe. En la capa entre, o sea, en el dibujito anterior faltaría como el modelo, ponele entre medio de lo que es el repositorio y la base de datos, ¿no? Exacto, sí, podría estar ahí, digamos. O sea, puede ser otra cosa también,
repositorio podría ser una API externa además de la base de El datos también, ¿no? repositorio sería el data feeder, ¿no? Claro, porque el repositorio también puede ser, o sea, acá es base de datos porque es lo que mayor se usa, pero en el caso de, no sé, por ejemplo, podés traer data de otro lado, por ejemplo, no sé, nosotros en AlphaWay manejamos Cognito, entonces, Cognito no es una base de datos, sino que Cognito es una aplicación de AWS para manejar usuarios, y lo maneja todo ello, es todo contra APIs, entonces, vos para manejar eso tenés que manejar APIs y no manejas base de datos ni manejas objetos. Por ende, ese repositorio va a ser tu Axios, por ejemplo, para usar como librería, en Ahí el va. caso de Node, obviamente. Entonces, eso es lo que representa el repositorio. Es no necesariamente una base de datos lo que va, sino que es de dónde vos traes esos datos, digamos, que están almacenados en algún lado, ya sea tuyo o externo. Gol. Igual lo del modelo, o sea, no sé, para terminar lo del modelo, el modelo es como una representación de la tabla, ¿no? Del objeto de la tabla. Capaz que acá justo en esta Sí, no entra. claro, Sí, por eso claro, el lo que digo modelo... es que la sí, base de datos, si te referís como modelos, como que sería esta gráfica. Ahora si lo definís como, no sé, Postgres, la base de datos, en realidad hay una capa chiquita entre medio que sería la definición del modelo, ¿no? exacto. Por eso, como que el modelo puede ir y no, quizás acá esto no debería decir database, sino que debería decir como fuente externa, porque Sí, nada, el data, sí, repositorio no. data, sí, de donde sea. Exactamente, Supongo. data. Era Data esa la source. duda que me quedaba, ¿no? Bien. Ok. Bien. ¿Alguna otra consulta por las dudas? Una aclaración, que es una boludez que lo puse ahí en los comentarios, pero la diferencia más grande es que Express es una librería y Nest es un framework. Debatible, pero puede ser. Bueno, Un dato nomás, que yo en la ORT, fui a la ORT y hacíamos cositas con Node y al repository le ponía repository y a las clases le ponían fulanito repository y todos los profesores siempre me cagaban a pedos y me decían que estaba mal, que no se usaba la palabra repository, que no sé qué. Seguramente es un chuco de la ORT, pero nada, lo quería comentar porque me hizo ruido. No, o sea, decirles que se lean los libros que hay de esto, así que, porque todos en todos los libros tienen repository, y nada, y está expresado así, incluso es así o se basa capaz la que usaban otro literatura. patrón en la ORT, majo. Claro, por eso también puede ser, depende de qué Era usen, el mismo pero que, patrón de diseño, repositor, Sí, sí, controlador y sí. servicio. ¿Y cómo le vas a poner repositor? ¿Qué le ponían? DAO, Yo qué sé, ¿qué no, no, decían? no me acuerdo, pero sé que era tipo, no pongan y te bajaban puntos en la obligatoriedad. buah, Nada, ¿Pero decían por bobadas. qué? ¿O no? Nada, no sé. Sí. No te acordás, está. No, pues estaría bueno saber no sé cómo se le. Para mí está bien el repository, por eso tengo esa duda. Me dejaste ahí. No, o sea, Ahí. la justificación era que no se usaba esa palabra, pero no sé, me parece, no estoy ni idea. Pero lo que Majo pasa No pregunta, tiene, no ¿estaba tiene sentido, mal? estoy de acuerdo, pero nada, quería comentarlo. O sea, te decían que estaba mal nombrar, ponernos el repository de usuarios y user repository, o sea, que usarlo Sí. ahí, la palabra repository. Ah, a mí también me dijeron lo mismo. Capaz que porque Pero está para nombrar sobreentendido la que clase, ponele. claro, para ponerle el nombre, que se tiene que llamar user. Si estás en un repositorio, Sí. es como. No, o sea, la carpeta hizo también, pero ya fue igual. No, a mí también claro. me cagaban a pedos si le ponía el nombre del patrón, digamos, a la clase. A veces te dicen porque es redundante, si vos. Ahí va. Sí. Eso sí, a veces pasa que caemos en la tipo, no sé, nombrar algo redundantemente cuando es obvio que es eso, Bien. ¿no? Sí, igual, es como Perdón. fuera de tema y tal. Listo. Queda ahí como que anécdota. Ok. Y, ok. ¿No más preguntas por las dudas? ¿No? Bien. Nada, ahora vamos a pasar a cómo Nest maneja cada una de estas capas. Y para eso vamos a salir de acá y vamos a la parte divertida que es ver código. Sí. Ok. Como les dije, Nest tiene un CLI que te permite hacer ciertas cosas. Yo después voy a pasar los códigos todo bien, pero podemos crear un proyecto con simplemente esto, o sea, de un principio. Como ven, acá yo no tengo nada, entonces vamos a crear uno nuevo. Nest, por las dudas, se instala a nivel global de tu compu, por eso es que se puede usar así. Y nada, eso. Entonces, te crea cosas, lo único que te pregunta es si quieres usar NPM o YARN. Yo soy partidario de NPM, así que cada uno decidirá cuál quiere, pero bueno.
tarda un toquecito nomás. Yo entendí todo cuando Fede hizo la referencia a los dados, que fue lo que yo usaba cuando hacía Java. Claro, Y en nada, Java sí, Java tiene otros nombres por ahí. pero es lo mismo en realidad. Sí. Incluso quizás te veas otro familiarizado con otro nombre que ya después te voy a mostrar, que es parecido a eso. Nada, ahí lo creo. Bueno, acá te dice incluso que te puedes mover al node. Y esto ya está funcional, por ende, si vos le das un empezar, esto se va a levantar y va a andar. Gonza, ¿te animás a hacer un LS en la raíz? A ver a ver qué generó. Sí, ahí te lo muestro en el visual, así lo vemos mejor. Ah, dale, perfecto. Bien, era como para que vean. Nada, ahí se levantó, todo bien. Vamos a tomar un code. Se me abre en la otra cosa. Acá. Ok, vamos a ver. Esto es lo que te crea de un principio. Esto es lo que se creó desde cero. Y nada, primero que nada todos estos archivos son de configuración, de hacer el pasaje a TypeScript a JavaScript, un README, package.json, todo normal. Esto no hay que tocar nada por las dudas. Y lo importante está dentro de SRC. Dentro de SRC vamos a tener todo esto. Como ven, ya nos crea un controlador, un servicio y esto que vemos que es módulo. Aparte tiene un main. Vamos a empezar por el main. El main es donde se levanta la aplicación, es decir, es el punto de partida de la aplicación. Que si se acuerdan, nosotros antes en Express lo hacíamos con este mismo método, que es app listen y el puerto. El puerto te levanta en un 3000 y lo único que hace es crear una instancia de lo que sería la aplicación de Nest y nada más. No hace nada más, llama este método y se crea y ya con eso arranca la aplicación. Ahora lo importante es ver esto. Esto es básicamente un Hello World que te lo distribuye de esta forma. Lo importante de esto es hacer la correspondencia con lo que sería la arquitectura. La arquitectura que es controlador, servicio y repositorio, entonces acá es fácil. El controlador es el controlador. Entonces, lo que te hace acá es, esto es puro TypeScript como ven, y lo único que hace es crear una clase que va a ser tu controlador, y después todo lo maneja por decoradores. Por eso es mucho la importancia de los decoradores. Te declara que es un controller, digamos, esto por detrás hace miles de cosas, pero que a vos no te Perdón que interesan, la ¿Alguien, verdad. ¿Alguien no sabe lo que es un decorador? Nada, eso. Bien. Sí, lo habíamos visto en el otro, pero un controlador es una función, solo que está puesta de forma bonita y simple para que vos lo uses así nomás. Pero Un esto por decorador detrás, decía yo. Un decorador decía. ¿qué Un dije yo? decorator. Un controlador, entendí yo. Ah, de bueno, eso es muy para de una. Eso. Una vez, si ustedes entran acá, es una función, digamos, no es nada más que eso. Y esto por detrás hace miles de cosas, pero obviamente no nos interesan y simplemente necesitamos saber que existen y está. Y si usamos nosotros, en este caso tenemos el decorador de controller, que esto nos indica que es un controlador, y lo único que hace es declarar, esto ya lo vamos a ver con un ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo de cero para ver cómo se hace cada cosa, pero lo único que tiene es una ruta, que va a ser un método de get, una función obviamente que va a estar atada a esta ruta, y nada, después llama a un servicio. Como les dije, el controlador solamente maneja el tema de entrada y salida de datos. En este caso, no, o sea, entrada de datos no tiene porque es un get que maneja todo, y la salida de datos es lo que devuelve esto. Pero por dentro de esto no maneja nada. Lo único que hace es llamar a este servicio, que si vamos al servicio, maneja la misma forma. O sea, es un decorador, que en este caso es inyectable, que esto es un patrón que se llama inyección de dependencias. No hace falta que lo sepan, pero es algo que viene de Angular y bueno, y es un patrón en general. Pero nada, esto lo que te permite es que vos lo declaras como servicio. Tiene una clase, que la clase es el servicio en sí, y el método, que es el getHello. Lo único que hace es retornar un hello world y nada más. La diferencia de esto, o sea, en realidad no es diferencia, sino que como para que sepan cómo lo maneja Nest, Nest tiene algo que se llama providers, que un provider
puede ser muchísimas cosas, dentro de las cuales puede ser un servicio o un repositorio. Entonces, como que el servicio, nada, acá dice .service y es lo mismo, el concepto es el mismo, pero Nest, la forma de llamarlo, lo dice providers. Al igual que el repositorio, si vos creas un repositorio va a tener esta misma estructura, pero para Nest son providers. Es como para que lo sepan nomás, tampoco es que te va a influir en mucho, digamos, pero cuando leen documentación van a ver que dice providers, y dentro de los providers hace la diferenciación que pueden ser servicios, pueden ser repositorios y pueden ser ciertas otras cosas que son del mismo estilo, digamos. Acá lo importante también, otra cosa que es propiamente en Nest, que tenemos controlador, servicio y tenemos esto que es el módulo. El módulo funciona como un encapsulador, digamos. Porque, por ejemplo, si vos escribes el controller y el servicio y solamente esto, es como si esto estuviera en el éter, digamos. Todavía no existe ahí para Nest, no existe, y tenés que declararlo en algún lado para que esto se pueda usar. Y para eso ahí entra en juego el módulo. Los módulos lo único que hace es encapsularte esos controles y servicios en esto para que se pueda usar. Entonces, en este caso, como es la raíz, esto sería la aplicación app. Entonces, el módulo de app va a tener el controller y el servicio, pero solamente de app. Si yo quisiera crear otro, va a ser otro completamente distinto. Esto lo que te ayuda es para seguir ciertos patrones y te ayuda a encapsular las cosas. Porque, por ejemplo, vos acá sabés que este controlador, nada, que de app tiene este controller y este servicio y nada más, digamos. Y para exportarlo e importarlo, también vos podés decidir esto va a ser público o esto va a ser privado o cómo manejarlo. Eso se maneja todo a partir del módulo. No hace falta entender mucho detalle de eso porque es bastante más extenso, pero básicamente se basa en eso. Ya lo van a entender bien cuando vemos el ejemplo, pero esto es lo que te da de un principio. También te genera un test, por ejemplo, de control que te da un test pelado así y nada, y ciertas cositas, pero nada. Por las dudas de los tests, que eso lo había preguntado Nico la otra vez, esto por detrás usa Jest, pero como que por default está Jest, pero vos lo puedes cambiar y usar el que vos quieras. Pero nada, eso nada más. Genial. Tengo una pregunta con respecto a eso. Sí. ¿Por qué está tipo los tests en el controller, tipo en la feature app, y después tenés una carpeta test al lado del source? Es tipo la config o algo así de los tests. Sí. Esto es config, pero en realidad nada, eso también depende de cada uno. O sea, vos lo podés usar al mismo nivel o lo puedes hacerte una carpeta de test, incluso que puedes meter todos los tests todos pelados así o hacer la misma estructura que tenés en el SRC. Eso puede variar entre cada uno, digamos, y hay ciertos criterios por cuál usar cada uno, pero es como, no sé, otro tema. Pero sí, la explicación de esto, por qué tiene, o sea, acá no te la da NES, así que nada. Pero eso es como una... Para poner un ejemplo, en el boiler de React, en realidad, en un momento decidimos, o sea, poner los tests de un componente al lado del componente o hacer la misma estructura en una carpeta tests y que fueran todos afuera. Entonces, es una decisión nomás, no es que existe una manera correcta o incorrecta. Exacto. Bien ahí. Bueno, para que entiendan mejor, vamos a hacer un ejemplo que va a partir del ejemplo que hicimos el pasado, o sea, con Express, que hicimos una creación de productos. En este caso también lo vamos a hacer con el tema, o sea, lo vamos a guardar todo en memoria y en el próximo ya ahí vamos a integrar una base de datos y ahí lo van a ver mejor, pero por ahora vamos a manejar todo en memoria. Como les dije, también tenés, o sea, el CRI te permite hacer otras cosas y es justamente la creación de controller servicios y eso desde cero. Entonces, para crear un nuevo, por ejemplo, un controller, podemos crear, que vamos a hacer de products. No, espera. Algo muy importante al usar esto es que tienen que seguir la lógica de primero crear el módulo y después las otras cosas. Esto es porque esto lo averigué probando, porque nada, si vos creas el controlador o el servicio antes del módulo, te va a andar todo, pero te va a crear muchas, ¿cómo se dice? Muchas rutas que no te van a servir. Por ejemplo,
En el main acá, no, en el main no. En el app module, otra cosa importante, el app module siempre va a estar, porque es como el root, el módulo root, y siempre mínimo tiene que existir un módulo que va a ser el root, el que va a La- exportar, digamos. La idea es que AppModule importe modules o que importe controllers. Que importe modules. Ok, está, eso Sí. era la pregunta. Y nada, y si yo, por ejemplo, si crearía primero el controller o el servicio, me lo voy a poner acá. Incluso vamos a hacer un ejemplo. Miren, si yo le creo acá, me va a crear... lo bueno es que cuando vos le pones esto, ya te crea una ruta. Por ejemplo, acá te va a crear products y ahí te va a crear el controller. Pero lo que quiero que vean es que acá en el app module, si ven, me puso que como un controller aparte, digamos, o sea, como este control solo. Pero yo no quiero esto porque yo quiero tener mi propio módulo de productos y que eso exporte el controller. Y si yo, por ejemplo, creo en este caso, un módulo, ahí van a ver que ahí sí me importó el módulo, pero si yo voy ahí me creo también el módulo, yo lo que quiero es que esto me exporte ese controller, no que vaya directamente al coso. Por eso es muy importante el tema de esto del orden. Vamos a volver a esto porque no quiero que quede así. Bien. Y Ahí él solo te arma la carpeta product también, ¿no? sí, eso está bueno. O sea que la estructura de folder no hay que preocuparse si haces clean. Claro, no. Está bueno eso. Y... ¿Test también o no? ¿Cómo? ¿Te agregó algo en la carpeta test también o no? No, no. Lo que sí te crea es esto. Por cada uno de los que cree de control y servicio, te crea un test. Mira, vamos a crear de vuelta el controller, que esta vez van a ver que lo va a poner adentro. Si voy al módulo, ¿ves? Me exporto el controller de acá, y si voy al módulo de general, solamente me va a exportar el módulo este. Y así es como debe ser, porque yo solo quiero en mente exportar módulos y no controles aparte, a menos que sea súper necesario por alguna X razón. Pero la idea es el encapsulamiento, de que vos manejes cada módulo por cada entidad que vos tengas. Y eso te permite muchas cosas, porque aparte vos el módulo tiene otras variables como el import y el export que vimos, que vos podés decir, esto está visible para toda la aplicación, o sea, para otra aplicación que lo puedo usar, o, no sé, por ejemplo, tenés productos y usuarios, y el usuario requiere el producto, vos le podés declarar acá que solamente, por ejemplo, le pones ¿qué fue eso? Le pones un export y acá le pones vos que te exponga eso. Y entonces, en ese caso, el usuario puede usar este Product Controller. Si esto no está, este Product Controller no se puede usar desde otro lado. Simplemente se puede llamar como endpoint, digamos, pero no está para usar en la otra aplicación. Eso está muy bueno porque te permite un encapsulamiento y una forma, te permite saber qué se llama de qué lado, qué está expuesto, qué no, está muy bueno eso. Capaz que tiene más sentido para servicios o solo para, o para controllers. Sí, es más para servicio. Claro, porque Servicio y capaz repo. ahí va, vos Exacto. querés consumir la lógica de otro módulo, exportándola, ahí va, ya te entendí. Exacto, sí. El control no tiene tanto servicio porque el control es la ruta, entonces no vas a usar la ruta, digamos. Es más para lógica de negocio y demás cosas. Bien, ya tenemos el controller, que si ven, no te crea nada, o sea, no es que es mucha ciencia. Lo que sí cambia, si pueden ver, es que el controller ahora tiene, este decorator, tiene un string que dice products. Esto lo que es un prefijo a la ruta. Es decir, nosotros en el app controller del común no tenemos nada porque esto es la ruta raíz. Esto es lo mismo que tener así. Por ejemplo, esto sería localhost y barra. Sería lo mismo. Pero como en products nosotros queremos, obviamente, otro prefijo, esto va a ser localhost barra products, y todos los métodos que van a estar dentro de este controller van a estar después de esto. Es decir, por ejemplo, create, get, lo que sea, van a estar después de esta barra. Y nada, y para eso sirve justamente este string. Esto te lo crea directamente ya porque sí, porque está bueno, además se superpondrían las rutas, así que si no se hace eso, así que bueno.
pero nada, te lo deja pelado para que vos justamente creas las otras cosas y te da un pequeño test que solamente te testea que esté definido, pero está bueno porque ya te da la base y estas cosas no tenés que andar escribiéndolas siempre, entonces está bueno. ¿Qué es esto? Aparte de esto, vamos a crear un servicio, así ya hacemos el coso completo. Y esto funciona de la misma forma. Se va a crear el servicio en el barra, o sea, esto está bueno porque todo te lo mete dentro de la misma carpeta. No tenés que andar preocupando por eso. Y también te crea el servicio, que es algo pelado, y te crea el test, que básicamente también solo define que solo testea que esté definido este servicio. Y si vamos ahora al Product, espera, porque esto, no sé, no lo hago que antes. Ahora si vamos al Product Module, vamos a ver que dentro de Providers, por eso era importante que sepan, digamos, de que Nest lo maneja como Providers y no diferencia servicios y repositorios, porque va a estar dentro de todo. Si yo tuviese un repositorio, acá también va a estar el Product Repository, por ejemplo. Y si vamos al App Module, esto no varía porque obviamente todo se exporta dentro de esto. Entonces ya con eso tenemos ya la base, tenemos nuestro controlador, nuestro servicio y nuestro módulo ya con todo exportado. Obviamente ahora le vamos a dar funcionalidad a esto porque esto está pelado y no tenemos nada. ¿Consultas por ahí hasta ahora por las dudas? No, yo un comentario nomás, nos quedan alrededor de 5 minutos. Así que capaz que cuando quede uno les aviso y cerramos y paso el link de nuevo y seguimos. Estaría bueno cortar ahora, porque ahora voy a Bueno, empezar tipo está, perfecto, mejor. Cortamos un segundo y ya les paso de nuevo el link. Dale. Vamos ahí. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la funcionalidad, digamos. Lo que vamos a crear es algo para crear y obtener los productos, así simple. Y voy a tratar de hacerlo rápido, así vamos a hacer una tarea. Bueno, obviamente lo que primero que necesitamos es la ruta, cómo declarar la ruta. Para declarar la ruta, lo que necesitamos es el método HTTP. El método HTTP también se maneja por decorators, que va a ser post. Esto es bueno porque ya se los agrega acá. Esto se maneja igual que este. Acá, si quieren, lo pueden dejar vacío, y esto lo que va a hacer es que en localhost /products /barra sola te va, y vos haces un post, te va a crear. Pero si vos le querés agregar, no sé, un create, también lo podés hacer, digamos. Pero no, en este caso, como se sobreentiende, lo vamos a dejar ahí. Esto va a tener un método que va a ser un create. Eso también puede ser asíncrono, pero como no manejamos async await en lo que vamos a hacer, va a ir así nomás. Y esto lo que primero vamos a hacer así nomás, así lo ven. Esto vamos a poner un return y no sé, it's working. Esto para que vean nomás que ya está andando. Con esto simplemente ya vamos a tener una barra, un endpoint donde va a ser un post a products. Si vamos a localhost, esto va ahí. Esto ya se inició, y si yo le pego, va a decir que está funcionando. Todo genial, ya tenemos una ruta. Ahora, vamos a darle funcionalidad a esa ruta, y lo que necesitamos es, primero, obviamente, como es un post, vamos a necesitar leer datos, o sea, leer un body. El body también se maneja con un decorators, y todo es intuitivo, y esto se te agrega acá también. Si no se te agrega, bueno, puede ser porque no tenés un sling o algo, y nada, lo agregas a mano, pero nada raro. Esto va a recibir un producto, y acá, esto ya lo explico después, pero que es puro TypeScript. Nada. Este producto tiene que ser de algún tipo, porque vos en TypeScript sí o sí tenés que mapear todo. O sea, todos tus datos tienen que estar mapeados contra un objeto. Entonces, vos en este caso, el product va a ser, vos tenés que meter los atributos que querés. Nosotros lo vamos a crear con un name y un price nomás.
La forma de hacer esto es a través, Nest usa algo que se llama DTO, digamos, que es Data Transfer Object, que sirve justamente para declarar estas cosas. Y esto se declara, esto sí es creado a mano, se tiene que crear, bueno, una nueva carpeta que va a ser DTO y esto va a ser products.dto.ts. Esto hay dos formas. Una, pueden crear uno solo, en donde van a tener todos, o pueden crear un archivo por cada uno. Esto es convención de cada uno, porque lo único que lleva esto va a ser una clase, en donde va a ser create, por ejemplo, yo con esto. Entonces, si ven, básicamente esto es la declaración de un DTO. Lo único que haces es declarar qué variables van a estar adentro de tu objeto que vas a recibir. Como por lo general no van a ser muy largas, no, por lo menos para mí no tiene mucho sentido de que crees uno por cada uno y nada, lo puedes crear todos en uno o ver cómo lo manejas vos. Eso también depende de cada uno y nada, no hay una convención para eso, así que eso va por cuenta propia. Nada, esto ya se exporta y esto lo llamamos, obviamente. Ya después vamos a hacer una explicación muy importante sobre eso, pero tenemos que ver otra cosa antes. Entonces, como ven, en TypeScript sí o sí tienes que declarar todo, entonces vos al producto lo vas a declarar que es de un tipo que va a ser de esto. Entonces vos sabes que lo que te viene va a tener un nombre y un precio. Ahora, necesitamos, o sea, hacer algo con eso, y como nosotros dijimos que el controlador no maneja lógica, esto sí o sí va a tener que llamar a un servicio. Por eso tenemos que ir al servicio y hacer la lógica de que va a tener el servicio. El servicio lo que va a tener va a ser un método que nada, va a ser un create, que esto va a recibir un product, que también va a ser del mismo tipo, pero en este caso, y esa es justamente la diferencia que quieren que vean, los servicios no manejan DTOs, sino que manejan interface. Que esto va en otra carpeta, interface, y vamos a poner productsinterface.ts. Si van a ver, esto es literalmente, básicamente muy parecido. Esto es product interface. Y esto va a tener un nombre, que va a ser una string, un precio, que va a ser una string también, y aparte vamos a querer que tenga un ID. Pero este ID, se fue acá. Puede o no puede estar. Entonces, una interfaz es esto. Una interfaz, esto viene mucho de Java, digamos, y de todos los digamos, tipados de .NET y demás. Una interfaz lo que te dice es qué va a tener los atributos que va a tener adentro. Esto pueden ser atributos o también pueden ser funciones, al igual que el DTO también. Ambos se manejan de la misma forma. Pero nada, las interfaces se usan para todo lo que son providers y los DTO se usan para lo que son controllers. La diferencia de esto, o sea, la diferencia entre un DTO y una interfaz es que por la forma que maneja TypeScript, o sea, como para partir de la base, TypeScript es primero que nada una capa encima de JavaScript. Es decir, TypeScript se compila a JavaScript. Por ende, lo que te da TypeScript es básicamente en tu ambiente de desarrollo. Por ejemplo, vamos de vuelta. Básicamente TypeScript lo que te da es justamente el tipado, para que vos puedas desarrollar mejor y no te equivoques en ciertas cosas. Pero eso después se compila y pasa a JavaScript. Esto cuando una vez compilado es lo mismo, es código plano JavaScript. Partiendo de eso, desde que está JavaScript, el ECMAScript 6, las clases ya están nativas en JavaScript. Entonces, cuando vos declaras una clase, en JavaScript se declara como un objeto de clase. En cambio, las interfaces no están no se compilan, digamos. Es decir, vos tenés el ambiente, el runtime, que sería cuando la aplicación está corriendo, y el runtime, que es cuando vos estás desarrollando.
Cuando vos estás desarrollando, declaras estas interfaces para ayudarte a vos, digamos, para vos saber que esto va a tener ciertos atributos y ciertos métodos. Pero cuando esto se compila, estas interfaces no existen, simplemente funcionan en el ambiente de desarrollo. A diferencia, los DTOs, al ser clases, si ven esto es una clase, las clases sí se compilan y van como un objeto a lo que es JavaScript. La única diferencia de esto, o sea, a nivel de uso, es que cuando vos en el controller, vos vas a querer, vos podés hacer ciertas validaciones que te permiten las clases. Hay una librería que es el class, hay un class transformer o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero que te permite hacer validaciones. Entonces vos a la clase le podés poner, no sé, esto le puedes un declarador que es isDefine, por ejemplo. Entonces cuando te viene la request, sí o sí tiene que tener ese nombre, por ejemplo. Esa es la única como la diferencia entre una y otra y sería la funcionalidad para que te sirve una y otra. Nosotros en este ejemplo no van a haber diferencias porque las dos las manejamos de la misma forma y lo único que nos sirve es para ayudarnos en el proceso de desarrollo, pero es para que lo sepan, digamos, a futuro, cuando esto se agregue muchas más cosas, ya podemos hacer validaciones y demás cosas y para eso sirve el DTO y por eso se hace la diferenciación y se hacen las dos cosas. Pero nada, a esto lo podría hacer todo con interfaces, por ejemplo, y no había ningún problema. Pero bueno, quizás un poco entramado un quilombo, pero nada, cuando se usa se entiende, digamos. Entonces, partiendo de eso, ya tenemos nuestra interfaz, acá está, nuestra interfaz. Entonces, como les dije en el provider, usamos la interfaz para declarar lo que viene y lo que nosotros usamos. Que esto va a estar interface aquí, esto va a estar acá, y nosotros vamos a hacer. Lo bueno y ventaja de TypeScript es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer Tuki y ya sabemos que tiene esto. Por eso esta es la ventaja, la gran ventaja que tiene TypeScript. Vos ya sabes que te viene, y en el caso de que vos, por ejemplo, pongas ASD, esto te va a decir que no existe, porque justamente no es del tipo de que vos estás declarando. Y esto te ayuda a prevenir muchísimos errores que en JavaScript, olvídate, si esto vos pones JavaScript, te va a compilar todo, te va a andar todo, pero cuando la deployes se te va a romper todo, y bueno, justamente esto es lo que te previene TypeScript y es muy bueno en eso. Entonces, ¿qué queremos hacer básicamente con esto? Es crear un producto. Por ende, vamos a declarar primero un array, esto se declara todo como variables así, que esto va a ser del mismo tipo esto, porque va a tener el ID, nombre y precio, pero va a ser un array. Y sí, esto va a ser así. Va a ser un array vacío. Esto se lo puede instanciar de un principio o no. La verdad que no cambia mucho. Y nada, lo que vamos a hacer es crear uno nuevo, por ende también vamos a necesitar el ID. Esto, si se acuerdan, es literalmente lo mismo que nada, que habíamos visto, esto es number, no, int. Y bueno, que habíamos visto en el ejemplo anterior, es como siguiendo. Y nada, para crear, obviamente, vamos a consultar esto, vamos a crear un nuevo producto, product, en donde va a tener el product y le vamos a agregar este ID. Que en este caso también otra diferencia es que las variables que vos declaras arriba o algo, por ejemplo, si yo le pongo, esto es más type que no que NES, pero bueno, para que lo sepan ya. Acá ven que no me lo reconoce porque yo para llamarlo tengo que llamarlo con this.id, porque me estoy declarando a una que está fuera de, es por el scope básicamente, que está fuera de la función, entonces como quiero llamarlo, está a nivel más de la clase y lo necesito llamar así. Entonces sabe que es ese. Nada, esto simplemente lo vamos a agregar a lo que push, lo vamos a agregar, sí, lo que es el new product. ¿Qué más? Vamos a incrementar este ID y simplemente le vamos a retornar un mensaje en donde le diga que este fue creado exitosamente con, no sé, con el ID tanto.
new product.id. ¿Qué me da esto? Ah, porque le puse... Bueno, eso por ejemplo te da un error. Ve eso también, porque esto no es un string, es un number. Entonces, detalles. Bueno, entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, estamos creando un método que recibe este producto, que es del tipo básicamente creamos uno nuevo, se lo agregamos al array de productos, incrementamos el ID y retornamos que está todo bien. Aparte de esto también, la función en TypeScript necesita saber que retorna, no solamente que entra, sino que retorna. Entonces, nosotros estamos retornando un mensaje que es básicamente una string. Así de simple. Por eso están muy buenos los tipados. Lo malo de los tipados es cuando ya se te empieza a complejizar y, no sé, necesitas tipar cosas dentro de, no sé, for, condicionales y demás cosas, pero nada, te requiere más tiempo, pero a la larga te agradece la vida cuando no se te rompen las cosas. Entonces, ya tenemos el servicio. Ahora lo que necesitamos es, obviamente, llamarlo del controlador, por ende, simplemente vamos a hacer, esto, necesitamos crear el servicio. Para eso tenemos un constructor. Toda clase, o sea, el constructor es lo primero que se ejecuta cuando cuando se llama a una clase, cuando se instancia una clase. Por ende, necesitamos eso. Y lo bueno es que esto se maneja con lo que hablamos antes del injectable, que es una inyección de variables. Entonces, no necesitamos instanciar este servicio, sino que simplemente le podemos hacer así. Este read-only es como para que declararlo, no hace falta si puede no estar, pero queda mejor así. Y entonces, primero que nada, obviamente necesitamos llamar al servicio product service. Entonces, vamos a declarar un servicio que va a ser del tipo de este. Entonces, cuando nosotros lo llamamos al método, vamos a tener service, y si hacemos un punto ya tenemos el create, porque ya sabemos que es del tipo product service, y el product service sabemos que tiene esto, entonces le mandamos el create, y ya nos dice que recibe un producto de este tipo. Entonces, todo perfecto. Eso es lo bueno porque básicamente ya te dice... bien. Esto es number y el otro le puse price, que es number. Ok. Esto es lo bueno porque es como que TypeScript ya te encamina a ir haciendo todo, o sea, ya te va mostrando todo, por eso está bueno usarlo con TypeScript a Nest, y como verán ya tiene básicamente todos los decorators son en base a TypeScript, así que por eso es usar eso. Y nada, y si usamos si lo levantamos, ya vamos a ver que está funcionando. Yo voy a crear en este caso también café con un precio de 20. Vamos a esperar que se levante. Se levanta, le mandamos y nos dice que se creó todo perfecto con el ID 1. Si le mandamos otro producto, por ejemplo, con azúcar 30, nos creó con el ejemplo 2. Ahora, todo perfecto se creó, pero no sabemos si están, así que necesitamos traerlos. Vamos a crear otro método que va a ser un get, como para que vean la diferencia entre los digamos, los métodos, pero se manejan de la misma forma. Esto va a recibir básicamente otro decorator, que va a ser un get. Esto funciona de la misma forma, si yo le quiero le puedo meter acá un get all o lo que sea, pero me va mejor con la ruta. Esto va a tener otra función que va a ser un get all, por ejemplo. En este caso va a ser mucho más simple porque no requerimos parámetros, o sea, esto no va a aceptar nada, ya que simplemente devolvemos todos, y lo único que va a hacer, va a llamar a un service que, bueno, tenemos que crear el método, que va a ser otro método, va a ser un getAll, en donde no recibe parámetros, y esto lo único que va a hacer, va a retornar this.products. Y por ende, tenemos que decir que va a retornar esto. Y es un array, todo perfecto. Entonces acá ya tenemos el getAll, y esto no requiere gozo, y esto le vamos acá vamos a llamar. Como les dije, el controller va a usar los DTO solamente para la entrada. Para la salida,
puede usar el mismo DTO si en caso de que no cambie, pero en este caso vamos a usar la interfaz por el tema de que se le agrega el ID y o si no, nos va a fallar por eso. Listo, tuki. Entonces, si lo levantamos de vuelta, esto es rápido porque quiero que haga una actividad, pero no sé si vamos a llegar, pero bueno. Bueno, creamos uno y si nos dice que nos creó todo bien, y si le vamos, y tenemos el azúcar, si le cambiamos a esto a café por 20 y lo creamos, lo tenemos todo perfecto. Eso básicamente sería cómo lo manejan esto. O sea, la importancia es que nada, que vos lo puedes manejar con el CLI y puedes crear, con el CLI te va a crear la carpeta dentro, que vas a tener el controller, va a tener la funcionalidad que vimos, que es simplemente la de recibir la request, manejar la entrada y salida, que esto va a manejar lo que serían los DTOs, que es la forma en que recibo, o sea, la estructura, digamos, de lo que recibo. Después esto va a llamar un servicio, que es quien maneja la lógica. Este servicio va a manejar interfaces, que es la forma de declarar simplemente lo que tenemos. Y nada, y que esto se abstrae a un módulo y que el módulo simplemente te dice qué cosas tenés vos. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta algo? Yo tengo Bien. dos. Una, no necesitas resetear el server cada vez que agregas un endpoint, ¿no? Me imagino. ¿Cómo decís? ¿Por cada cambio decís vos? Claro. En este caso, sí, pero eso se puede configurar con Nodemon. Hay una aplicación que es para eso, que vos te levanta por cada cambio, cada vez que vos guardas, te reinicia el server. No sé, a mí no me gusta tanto, prefiero bajar y levantar, pero bueno, eso depende del criterio de cada uno. Pero es configurable, digamos. Ahí va. No, decía por un tema de agilidad nomás. De Bien. guardaste y no tenés que ir y matarlo y volver a levantar, cosas así. Ta, y la otra era, capaz que lo vas a hacer ahora, así que capaz me estoy adelantando, pero si quieres hacer como con Express de tipo un show, ponele de un solo coso y pasarle el ID, haces lo mismo con slash, dos puntos, ID. Sí, necesito otras cosas, pero eso era lo que quería que hagan, digamos. Ah, bien. Bien, pero, pero sí. La idea ahora era dividirnos en dos, o sea, como dos teams, en el cual uno va a hacer una tarea y el otro. La idea era, eh, porque también esto nos va a servir para el próximo workshop, porque la idea es tener, para el próximo workshop, tener este productos y aparte users. Y entonces en el próximo podemos ver, porque nada, acá funciona cada uno por su cuenta, pero la magia de esto y la magia de tener la base de datos es verlos en conjunto, y con el próximo vamos justamente a hacer esa unión y ahí es cuando se complican las cosas y cuando está bueno. Entonces, nada, la idea era separarnos en dos y hacer uno por un lado, agregar métodos a esto, que va a ser un patch y un get by ID, que ahí van a ver muchas otras cosas también y le va a ayudar a esto tenerlo súper claro. Y por el otro lado era crear otro desde cero, o sea, con el CLI, crear un user en donde crear estos dos métodos también, o sea, hacer lo mismo que esto, pero con el user y que lo hagan ustedes. Pero no sé si nos van a dar los tiempos, ese es el tema.